Bienvenidos a esta presentación, a esta sesión. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante que es la configuración y uso de file tables en SQL Server 2012. También vamos a ver más que todo un poco acerca de las mejoras que se han dado y además vamos a repasar un poco acerca de la plataforma que hace posible esto, que es la plataforma de FileStream. Entonces vamos a compartirles aquí algunos datos de contacto. Si tienen alguna duda me pueden contactar al correo electrónico, ya se los voy a anotar para que se pueda ver. Ahí me pueden contactar. También pueden seguir nuestra página de grupo de usuarios que está presente. El día de hoy vamos a tener esta serie de información que tenemos acá. Esta es nuestra agenda. Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que sería file table, y precisamente dentro de todo lo que sería file table, primero vamos a iniciar explicando todo lo que sería el file stream, que es prácticamente la base. De hecho, primero vamos a hacer una demostración con file stream para después pasar a una demostración con file table. Después, asociado a esto, vamos a ver todo lo que sería las opciones de Full Text Search, o sea, poder habilitar las búsquedas dentro de el SQL Server, así como una de las nuevas mejoras que se presentan en SQL Server 2012, que es las búsquedas semánticas o búsquedas con base no solo literales, sino que con base en conceptos o palabras relacionadas. ¿A qué viene estas opciones? Usualmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En SQL Server 2012 tenemos diferentes opciones para guardar archivos. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ustedes tienen una aplicación, y esa aplicación, además de estar administrando todos los aspectos transaccionales, como lo que sería inserción, borrado, trabajo con los diferentes aspectos del sistema, ustedes también desean poder hacer y guardar dentro de todo lo que sería este sistema, guardar archivos. Por ejemplo, quieren guardar los currículums o la currícula que les he enviado por diferentes personas que están buscando alguna oportunidad de trabajo, desean guardar documentos creados en Word, creados en Excel, creados en diferentes opciones de Office. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ahí? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener precisamente diferentes opciones. La primera opción que va a existir es, ok, perfecto, almacenemos toda la información acerca de los archivos y en el sistema de archivos, que para eso fue creado, en NTFS, ¿verdad? Esa es la primera opción. La segunda opción que ha surgido es, ok, yo no quiero tenerlo en el sistema de archivos porque no está regido por todo lo que sería los aspectos de la base de datos. Son archivos completamente separados del sistema, separados de la seguridad de SQL Server, y ya se delega la información de seguridad a todo lo que sería seguridad en NTFS. Entonces tendría que manejar seguridad en SQL Server para unas partes y seguridad en NTFS para otras partes. Pero es una opción que está ahí disponible. La segunda opción que nosotros tenemos es guardar los datos, pero como objetos binarios dentro de la base de datos. De hecho, esta ha sido una de las opciones clásicas que se ha manejado en los sistemas. Entonces, ustedes quieren guardar archivos. Por ejemplo, tienen una factura y en la factura quieren guardar, no sé, el BL o el Bill of Landing que les llegó escaneado. Entonces,
es una imagen y esa imagen la quieren asociar con ese registro. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se crea una columna que es de tipo binario. Esa columna de tipo binario está dentro de la tabla de la base de datos y lo que hacen ustedes o lo que se haría es hacer toda la programación para poder pasar la información de un dato, que en este caso es un documento escaneado, se toma el binario y se guarda dentro de la base de datos como una columna. Entonces, ese ha sido el enfoque clásico para todo lo que sería el uso de archivos dentro de SQL Server. Sin embargo, a partir de SQL Server 2008 se han dado mejoras. El primer cambio que se dio fue la posibilidad de utilizar FileStream. FileStream, que lo vamos a ver más a detalle durante esta presentación, lo que nos permite es poder guardar información de manera híbrida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que yo voy a utilizar el sistema de archivos NTFS para guardar específicamente los archivos físicos, pero están ligados a la lógica y a la seguridad de SQL Server y pueden participar dentro de transacciones dentro de SQL Server. Entonces, esa es una de las opciones que hay. Entonces, vean que no tienen que preocuparse por estar administrando los archivos individuales, sino que FileStream se encarga de estar haciendo eso. Vamos a verlo más a detalle dentro de poco. La otra opción que existe en SQL Server 2012 es FileTable, que es una de las nuevas mejoras que se ha dado, en donde yo voy a poder específicamente crear dentro de SQL Server todo lo que sería una tabla, y esa tabla se comporta para las aplicaciones como que si fuese una tabla transparentemente convertida en NTFS, de forma tal de que una tabla se convierte para las aplicaciones en un directorio compartido que está dentro del servidor de SQL Server. Dentro de poco, en la demostración, vamos a ver de que queda mucho más claro esta afirmación. Y después, la última opción que tenemos es, ok, almacenemos los datos en un servidor remoto dedicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Recordemos, opciones que tenemos nosotros para guardar los datos dentro de SQL Server. En este caso, datos, estoy refiriéndome a archivos que nosotros tenemos. Esos archivos podrían estar en NTFS, podrían estar almacenados como objetos binarios dentro de una columna de SQL Server, podrían estar guardados como mecanismos que son soportados por FileStream, o podrían estar soportados mediante el mecanismo de FileTable. Esas son las opciones que nosotros tenemos. Existen diferentes ventajas y desventajas de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que considerar? Cuando ustedes vayan a elegir cuál es el elemento o la opción para guardar estos datos dentro de SQL Server, tienen que determinar lo siguiente. Primero es el desempeño. Recuerden que cuando yo tengo archivos que están almacenados en NTFS y son consumidos por las aplicaciones directamente, yo voy a tener un alto desempeño. Que cuando yo tengo una base de datos, que esa base de datos, ahí lo que voy a almacenar yo dentro de una tabla va a ser una columna binaria, y ahí voy a guardar los binarios de mis archivos, ahí voy a tener un poquito de afectación en desempeño. ¿Por qué? Porque para que la aplicación tenga acceso a esos archivos, va a tener que primero tomarse del query o tomarse de todo lo que serían los almacenamientos de SQL Server. Si yo tenía un archivo que medía 1 mega, recuerden que SQL Server tiene diferentes formas de almacenar, que se almacena en segmentos de 8K. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que, cuando guardo el archivo, lo tengo que descomponer internamente en varios segmentos para ser guardado. Y después, cuando lo recupero, lo voy a recuperar en segmentos y voy a tener que reconstruir el archivo. Eso es uno de los efectos que pueden afectar la decisión, en este caso, de utilizar el almacenamiento normal como columnas binarias dentro de SQL Server. También eso nos afecta a todo lo que sería la administración.
que es uno de los aspectos que tenemos que considerar. Si nosotros tenemos nuestros datos guardados en NTFS sin ninguna relación con SQL Server, nos afecta a la administración. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos una serie de aspectos de seguridad que están fuera del alcance de Transact SQL. Entonces vamos a tener que estar manejando seguridad de Transact SQL por un lado y seguridad de NTFS por otra, y grupos de usuarios completamente distintos. Entonces eso nos afecta todo lo que sería la administración, la configuración, el mantenimiento de seguridad, porque ahora ya tengo dos puntos donde yo voy a estar generando la seguridad. También otro de lo que nos afecta es el uso y la creación de las aplicaciones. Por ejemplo, si yo guardo mi información dentro de una aplicación y esa información está almacenada en SQL Server como una columna binaria, la aplicación va a tener que ser lo suficientemente inteligente, en este caso, contener toda la lógica necesaria para poder convertir ese archivo binario que está guardado como chunks, como elementos dentro de SQL Server, y convertirlo directamente en un archivo. La otra opción que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño de los archivos, que puede ser mucho, y algo que es importante es mantener la integridad de las transacciones. Cuando estamos trabajando con archivos que no están siendo dominados por la seguridad de SQL Server o por el concepto de SQL Server, entonces vamos a tener problemas, por ejemplo, para que formen parte de una transacción. Entonces ese es uno de los detalles que tenemos que tomar en cuenta. Otra de las opciones que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, la necesidad de tener que realizar búsquedas sobre los archivos que están almacenados dentro de la base de datos. Imagínense, ustedes tienen dentro de la base de datos de SQL Server y han guardado 1 millón de archivos, y ahora quieren que ustedes puedan generar un reporte o puedan realizar consultas contra la base de datos donde se devuelvan o se retornen aquellos archivos que contienen la palabra Microsoft o que contienen la palabra SQL Server. Ese punto es bastante importante porque ahí entramos en otra de las características que se cumplen, que es el Full Text Search Engine. Entonces nosotros podríamos guardar dentro de nuestro base de datos ese tipo de información y habilitar el Full Text Search. También está la opción, que esa sí está posible solo en SQL Server 2012, cuando estamos trabajando de búsquedas semánticas. Las búsquedas semánticas lo que nos permiten es precisamente poder hacer búsquedas sobre documentos almacenados en File Table, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, y que podamos hacer búsquedas por elementos relacionados. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, nosotros podríamos en una búsqueda semántica buscar por un concepto. Por ejemplo, yo podría buscar por planificar, pero además la búsqueda semántica me busca por la variante de planificar. En este caso sería planificación o planifiqué o planificará. ¿Por qué? Porque él sabe que todas esas palabras están semánticamente relacionadas con la palabra original que yo estaba buscando. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el nuevo SQL Server. La capacidad de poder hacer búsquedas semánticas. ¿Qué quiere decir? Búsquedas sobre un concepto, y con base en ese concepto se buscan las palabras relacionadas con dicho tema. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos, y es conocida como búsqueda semántica dentro de SQL Server 2012. Entonces tenemos diferentes opciones para poder guardarlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Cuando estamos guardando los objetos binarios dentro de una base de datos o dentro de un sistema, tenemos que elegir, vamos a guardar esos datos en el sistema de archivos o en la base de datos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros elegimos guardar objetos binarios, en este caso archivos, esos objetos binarios me representan archivos y los guardo dentro de la base de datos, hay un proceso que se ve afectado, y es el proceso de desempeño. ¿Por qué? Porque las bases de datos, tal y como vemos aquí en la filmina, necesitan que la información que se está consultando quepa dentro de los que serían los buffers. Sin embargo, los buffers
dependiendo del tamaño del archivo, puede ser que no sean suficientes para poder guardar esa información. Entonces vamos a tener que estar manejando entradas y salidas del buffer para poder darle mantenimiento a dichos objetos y que se muevan de forma adecuada. También es importante que cuando estamos trabajando en base de datos sí tenemos una ventaja, que la ventaja que tenemos es de que primero se guarda toda la información relacionada hacia esa operación. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy guardando dentro de una fila un documento como una columna binaria, entonces esa fila es afectada por todo lo que serían las capacidades de transacciones del sistema que están siendo brindados por SQL Server. Entonces tengo lo que se llamaría consistencia transaccional. Otra de las ventajas que yo tengo de guardar los archivos dentro de la base de datos es precisamente integridad, tener la posibilidad de poder hacer respaldos, y cuando hago respaldo ahí va toda la información que está almacenada en esas columnas. También cuando hago un restore ahí está incluida toda la información. Entonces vean de que es importante y tiene sus ventajas de estar guardándolo como un archivo binario dentro de la base de datos. Sin embargo, tiene la desventaja de lo que sería el rendimiento. Digamos, el rendimiento que yo voy a obtener no es igual. Además, voy a tener que modificar el API de mis aplicaciones para poder estar trabajando. Hay unos estudios que se hicieron con respecto a qué tanto me afectaba el desempeño. Esos estudios fueron publicados hace varios años, en donde nos dice que el punto de quiebre o el punto de equilibrio en donde un archivo empieza a ser trabajar o accedido, ser más lentamente accedido cuando se almacena como un binario, es de 256 KB. Entonces ahí tenemos ese punto de quiebre que para dar caso, la mayoría de los casos es muy poco espacio, muy poco tamaño de archivos. Entonces tenemos que estar tomando eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Microsoft? Microsoft en las versiones anteriores de SQL Server introdujo todo lo que sería la capacidad de file stream. El file stream, tal y como se muestra acá, es una solución híbrida. ¿Por qué es híbrida? La solución es híbrida porque permite combinar todo lo que sería la solución de Transact SQL con el almacenamiento en NTFS. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros manipulamos todos los archivos, manipulamos todas las tablas, las columnas, ya sea updates, inserts, borrados, los manipulamos con Transact SQL. Sin embargo, la información del archivo como tal no está almacenada dentro de un campo binario dentro de SQL Server, sino que está almacenado en un directorio especial dentro del sistema de archivos NTFS en el cual está instalado el servidor de SQL Server. Entonces ven que tenemos diferentes opciones, y esa es opción que tenemos, la primera es esa opción que sería híbrida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a tener que determinar algunas opciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de estar habilitando el file stream. Primero, se tiene que habilitar el file stream a nivel de la instancia de SQL Server. Después tengo que crear un file stream que me permita almacenar la información, que sería un file group que tenga soporte para file stream. El file group es mapeado, tal lo que ven acá, a un directorio de Windows. Aquí empieza la parte que estábamos hablando que es híbrida, en donde nosotros tenemos que los archivos van a ser almacenados en un directorio NTFS. Entonces, que eso es algo importante. También algo que hay que tomar en cuenta que es, al ser un ambiente híbrido, yo puedo guardar información, recuperar información utilizando Transact SQL, pero los archivos, que es lo que nos interesa, son almacenados en NTFS. Hay que tomar en cuenta que, debido a que están en NTFS, ahí tenemos un pequeño detalle, es de que si alguien tiene los derechos suficientes, va a poder borrar esa información sin necesidad de haber ejecutado un delete dentro de el SQL Server, porque lo que están haciendo es borrar el almacenamiento directamente.
Es como que si ustedes tuviesen un SQL, le crean un archivo de datos y por debajo llega alguien y borra ese archivo de datos. Es exactamente el mismo caso. Otra de las opciones que tenemos acá es de que las columnas que están utilizando FileStream deben ser declaradas como var binary max. Ese es el que se soporta. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para configurar el FileStream? Para configurar el FileStream tenemos que primero habilitar el FileStream a nivel de la instancia. Después tenemos que crear una base de datos que tenga soporte para FileStream. Posteriormente creamos una tabla con una columna de FileStream. Ahí tenemos algunas limitaciones que nosotros vamos a tener que estar tomando en cuenta, tales como lo que sería que cuando nosotros hacemos un file group, se van a poder crear directamente dentro del sistema donde está almacenado el SQL Server. Yo tengo que poder ver ese directorio, esa capacidad, tengo que tenerla ahí. FileStream actualmente, digamos, no es compatible con Database Mirroring, pero sí es compatible con Always On. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Otra de las opciones o consideraciones que hay que tomar en cuenta es que el Transparent Database Encryption o DTE no encripta los datos que están dentro de FileStream. ¿Por qué? Porque es un ambiente híbrido. Recordemos que estamos hablando de ambientes completamente híbridos. ¿Cómo accedo la información que está guardada en FileStream? La información que está almacenada en este tipo de almacenamientos lo voy a acceder mediante Transact SQL. En este caso voy a utilizar el Transact SQL que ya tengo conocido. Y dentro de esos vamos a tener a otras opciones que sería poder acceder el FileStream pero utilizando otros mecanismos. Por ejemplo, puedo utilizar el operador o el comando OpenSQL FileStream si estoy trabajando con ODBC o estoy trabajando con OLEDB. Con ADO.NET necesito utilizar un tipo de datos especial que sería el SQL FileStream y además necesito tomar consideraciones especiales cuando estoy trabajando con Linku, ¿verdad? Entonces tenemos esas diferentes opciones que tenemos que estar considerando a la hora de estar programando contra una base de datos que tiene FileStream. No es tan transparente. Se han presentado algunas mejoras en FileStream en la versión 2012. Primero, ya me soporta todo lo que sería el Snapshot Isolation Level. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo voy a poder tener ese nivel de aislamiento de transacciones dentro de SQL Server 2012. Eso no era posible anteriormente. Otra de las mejoras que tengo es que yo puedo tener múltiples contenedores por file group. Eso es una ventaja bastante importante. Otra de las grandes ventajas es de que se ha dado una mejora sustancial en todo lo que sería el desempeño. Ese es uno de los aspectos más importantes. Se ha dado en SQL Server 2012 en promedio las operaciones de lectura son 5 veces más rápidas. Además de que ahora se permiten múltiples threads o múltiples hilos a la hora de estar consultando la información que está almacenada en FileStream. Como les dije anteriormente, tiene soporte para Always On. Permite una reconexión transparente y además se accede, digamos, toda la parte de los datos se están accediendo mediante el Virtual Network Name de Always On. Otro de los aspectos importantes es que yo puedo establecer el tamaño máximo para los contenedores de FileStream. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo puedo establecer que el tamaño máximo es en n cantidad de datos, en n cantidad de gigas. Entonces así yo protejo todo lo que serían los aspectos de disco que tengo disponible. En resumen, ¿qué es lo que yo voy a tener? En FileStream, la ventaja que tenemos ahí es de que los datos están dentro del sistema de archivos. Quiere decir de que los datos, la información está directamente almacenada dentro del NTFS, lo que nos da un muy buen rendimiento. Y además que se puede integrar con el SQL Server. ¿Por qué? Porque yo podría hacer backups, respaldos, restauraciones, puedo establecer seguridad,
prácticamente todo lo que yo pueda manejar con una tabla normal, lo puedo manejar con una tabla que tiene FileStream. Y además voy a poder utilizar todo lo que sería el completo conjunto de instrucciones de un sistema transaccional. Existen algunas limitaciones, por ejemplo, lo que sería el API o el conjunto de bibliotecas para poder acceder a los archivos es distinta. No utilizo el Win32 API. Por ejemplo, si yo tenía en mi aplicación un estatuto que sería en C# o en .NET que utilizaban la clase de file o de directory, esa API no es compatible con FileStream. Hay que utilizar el FileStream o las bibliotecas de FileStream para que se puedan estar trabajando. Además, no se permite renombrar los archivos, no se conoce la extensión de los archivos. Entonces tenemos un pequeño detalle ahí. También tenemos un flat namespace. ¿Eso qué quiere decir? De que todos los archivos de FileStream están en el mismo directorio. Yo no puedo crear subcarpetas. Entonces tengo esas opciones. Entonces, para poder ilustrar más bien cómo es que trabaja FileStream dentro de SQL Server, vamos a empezar y compartirles el escritorio. Esperemos un momento. Acá estamos con una instalación ya previa de SQL Server 2012 y la meta que tenemos es poder configurar todo lo que sería el FileStream. Ese es nuestro primer paso. Para configurar el FileStream, primero se tienen que tomar ciertas consideraciones. La primera consideración es que nosotros tenemos que habilitar el soporte para FileStream. Y eso se hace a nivel de la instancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ingresar acá? Aquí estoy ingresando a las herramientas de configuración de SQL Server. En este caso, SQL Server 2012. Entramos al SQL Server Configuration Manager. Dentro del SQL Server Configuration Manager, en esta instalación tengo varios servicios ya previamente instalados. Y lo primero que tenemos que verificar es que el FileStream esté habilitado. Ese es uno de los primeros opciones que nosotros tenemos que verificar. Para eso tenemos que localizar primero el servicio de la instancia de SQL Server en la cual nosotros queremos habilitar el FileStream. Le decimos propiedades. Dentro de propiedades vamos a encontrar aquí las configuraciones normales de SQL Server 2012. Pero tenemos que tomar en cuenta un nuevo parámetro, que es el FileStream. De hecho, este parámetro existe desde versiones anteriores de SQL Server, pero lo que tenemos que hacer es de que si queremos empezar a utilizar nosotros FileTable, que es el otro aspecto que vamos a ver ahora más adelante, o primero necesitamos tener configurado el FileStream. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos una serie de configuraciones. La primera configuración es habilitar el FileStream para Transact SQL. Digamos, queremos que se pueda acceder al FileStream desde el Transact SQL. Después, vamos a tener que, dependiendo de las necesidades, vamos a tener que determinar si queremos que los archivos o el FileStream también me dé el acceso mediante I/O, que sería que las aplicaciones puedan acceder a los archivos que están almacenados en FileStream. Entonces lo podemos habilitar o no. Después vamos a tener que configurar cuál es el Windows Share Name. Ese sería el caso de el nombre del directorio compartido donde se va a poder acceder los archivos que están con FileStream. En este caso se llama igual que la instancia. En este caso es una instancia por default. Es MS SQL Server. Posteriormente vamos a tener que determinar igual si queremos que las aplicaciones remotas o los clientes remotos tengan acceso a los datos que están en el FileStream. Como ven, en este caso yo ya lo habilité. En el caso que ustedes no lo tengan habilitado, van a tener que venir acá a habilitarlo y después van a tener que reiniciar el servicio. Aquí lo habilitamos. Después que lo hemos habilitado, hay que reiniciar el servicio. En mi caso no lo voy a reiniciar porque yo lo había hecho previamente.
acá, cuando nosotros configuramos el file share, podemos ver que se nos creó este directorio compartido. Quiero que solo lo vean, de que no tiene nada. Se llama igual al directorio que yo configuré dentro de FileStream. Pero hasta este momento todo lo tenemos listo. Igual acá vamos a compartirles el escritorio. Aquí solo tengo algunos datos o algunos directorios que voy a utilizar posteriormente. Vamos a volver a nuestro Transact SQL y vamos a pasar por todos los diferentes elementos que ustedes tienen que configurar para habilitar FileStream. Primero, recuerden configurar el servicio para FileStream. El segundo punto va a ser de que hay que configurar el FileStream Access. En este caso, tenemos que habilitarlo a nivel de la instancia con un SP-configure. Lo tenemos que habilitar. Una vez que lo hemos habilitado, vamos a tener que... Vamos a mover esto acá. Tenemos que ejecutar un reconfigure y ahí ya tenemos el FileStream habilitado en uno de esos requisitos. Si nosotros venimos y revisamos dentro de las propiedades de nuestro SQL Server, vean que estoy sobre las propiedades del SQL Server, no sobre una base de datos. Dentro de las opciones que vamos a ver acá, que son las avanzadas, vamos a ver la configuración de FileStream. En este caso, podemos ver de que la configuración de FileStream está en Full Access Enable. El FileStream Share es MS SQL Server, tal y como lo estamos diciendo, como lo hemos visto. Igual, pueden verificar cuáles son los valores que se están ejecutando. También podríamos cambiar aquí los diferentes niveles de acceso de FileStream. En este caso, podríamos, por default, está deshabilitado. Podríamos decirle que solo tiene acceso para Transact SQL, o cuando es full, tiene acceso tanto desde Transact SQL como desde nuestra base de datos, como dentro de nuestras aplicaciones. Perdón. Cancelamos acá porque ya tengo configurado esto. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de estar trabajando con una base de datos es precisamente crear, o trabajando con FileStream, es crear una base de datos que me permita utilizar el FileStream. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos Transact SQL que les estoy mostrando acá están completamente disponibles. Son parte de todo lo que sería el MSDN y la información de la ayuda de SQL Server. Si ustedes buscan por FileStream y Create Database, se van a encontrar específicamente este script. Esto está hecho completamente a propósito para que ustedes puedan después probar esta información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Les vamos a explicar qué es lo que hace cada uno de estos scripts. Primero, estamos creando una base de datos. En este caso, la base de datos se va a llamar Archive. Dentro de la base de datos tenemos que crear los diferentes file groups. Uno de los primeros file groups que tenemos que habilitar va a ser este, que ahorita se los explico, que es el FileStream, pero primero tenemos que, como toda la base de datos, vamos a establecer el file group primario. En este caso es un archivo que está almacenado en CData. Este es un archivo MDF normal, como el cual nosotros estamos trabajando. Después vamos a tener que crear el log de transacciones, que lo tenemos acá. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener que estar creando? Este es un requisito para poder utilizar FileStream dentro de una base de datos. Los file groups que están definidos dentro de una base de datos, para poder soportar FileStream, yo tengo que crear un file group en especial. Digamos, en este caso, el file group se llama FileStream Group. Y vean de qué tiene este señor que está acá, que es el FileStream. Yo le estoy especificando, dice, el file group FileStream Group contains un FileStream. Le estoy diciendo que es el ARC3, que es el archivo 3, y que se va a almacenar la información acá. Vean que es un directorio, es en CData FileStream 1. Eso es lo que nosotros tenemos. Y este es un requisito. Si ustedes crean una base de datos o tienen una base de datos la cual fue creada sin un file group para FileStream, no van a poder habilitar el FileStream posteriormente, ni tampoco van a poder utilizar FileTable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
Seleccionamos esto, lo ejecutamos y ya se nos creó la base de datos. Vean que se creó en CData. Vamos a ir a CData. Vean que aquí tengo el archivo MDF, tengo el archivo LDF, tal y como estamos viendo anteriormente, pero también tengo un directorio FileStream, que en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Aquí tenemos la estructura que le da soporte a FileStream. Entonces, cualquier archivo que nosotros estemos creando dentro de esta base de datos, que ahorita todavía no hemos creado nada, ¿dónde se va a guardar esa información? Esa información de ese archivo se va a guardar aquí en NTFS. Aquí tenemos un poco de información del header, tenemos la raíz, vean que está vacío. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una tabla con una columna de tipo FileStream. Está completamente vacío. Pero vean, esta es la parte que es híbrida de FileStream. Tengo creada la base de datos. La base de datos tiene la capacidad de poder guardar archivos, pero esos archivos, su contenido no va a ser guardado en una columna, sino que va a estar guardado dentro de un directorio, que yo especifiqué ese directorio. Si nosotros revisamos estas bases de datos, vamos a poner acá, voy a refrescar. Tengo aquí la base de datos archive, le voy a decir aquí propiedades. Dentro de propiedades, aquí está la opción de file groups y quiero que vean esto. Cuando nosotros habilitamos FileStream dentro de una base de datos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Usualmente solo tenemos los file groups que están acá, que es el primary. En este otro caso tenemos otra clasificación que sería los file groups para FileStream. Y podemos tener varios. Esa es una de las mejoras que tiene en este momento el SQL Server 2012. Si yo quisiera, yo podría venir acá y agregar otro file group. Algo que es muy importante es de que vean que yo podría tener más de un file group para FileStream. Algo que es interesante es esta capacidad que tiene acá, que es el default. Cuando nosotros estamos trabajando y queremos habilitar FileStream y FileTable, lo primero que tenemos que estar seguros es que tenemos que tener un file group que es el default. Si no, nuestro Transact SQL va a fallar. Entonces vean de que de esta forma nosotros podemos agregar otro file group. Si vamos a la parte de files, podemos ver aquí la composición. Tenemos aquí el primer nombre lógico, que es el file group primario, que fue el que se creó ahora al inicio, rows data, y está guardado en este directorio, en este archivo. Después nosotros tenemos el log de transacciones, que es el normal, pero también vamos a tener el file stream data. El file stream data, vean que el file group es el file stream group que nosotros creamos anteriormente, y vean que el tipo es file stream data. Y algo interesante, le decimos en qué path está siendo guardado. Vean que esa es la información que nosotros tenemos. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que, bueno, empezar a utilizar nuestra base de datos que acabamos de crear. Ahora vamos a crear una tabla, y esa tabla lo que hace es utilizar todo lo que sería el file stream. Acá, esta tabla solo primero tenemos que tener un identificador que nosotros tenemos acá, y aquí está el cambio principal, o lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos que aquí crear, digamos, aquí la columna que es de chart, es de tipo by binary bags, y es un file stream. Entonces aquí en esta columna es donde vamos a guardar nuestro file stream. Vamos a seleccionar esta opción, lo ejecutamos, ya tenemos la tabla creada. Podemos venir acá y mostrar la información que nosotros la tenemos acá. Tenemos nuestra tabla. Vean que todavía no hemos empezado a utilizarlo, pero ya dentro de SQL Server 2012 en el Management Studio se nos muestran los file tables. En este caso no tengo nada. Ahora tenemos que empezar a trabajar. Revisemos cómo está nuestro directorio. Solo quiero que vean esto, que sería el log de transacciones que nosotros tenemos. Este es un log, el file stream log,
que nosotros hemos tenido acá. Ya empezamos a trabajar con la base de datos, aquí se guarda la información. Tenemos el file stream, veo que, vean, este GUID que se generó no estaba anteriormente, esto también está dentro de la estructura de file stream para poder guardar la información. Si revisamos ahí, tenemos otro GUID, digamos, esa sería la tabla, ahora tenemos la columna y no tenemos información todavía. Pero aunque esto fue creado directamente por SQL Server, nosotros no creamos nada. Ahora tenemos que empezar a insertar información. Podríamos insertar, en este caso, dentro de esa columna, vamos a insertar un nulo solo para ver qué es lo que pasa. Vamos a ir a nuestra información otra vez acá y no tenemos información todavía guardada. Ahora sigamos ingresando información. Vamos a guardar aquí información. En este caso vamos a guardar también un bar-binary. No tenemos este caso, este registro no, es un zero length. Eso es lo que estamos haciendo. Todavía no tiene información porque lo que tiene es comillas. Sin embargo, a pesar de ser solo las comillas, vean que ya se creó una entrada acá. Ya tiene una fila. Ya la fila está asociada con todo lo que sería el file table o con el file stream. Ahora vamos a insertar un poco más de información. Ya sería, sería información que tenemos acá. Igual nosotros podemos guardar ya más información dentro de file stream. Ahí ya tenemos, vean que el archivo fue un KB. Igual nosotros podemos guardar, aquí lo que estamos haciendo es simulando el API que utilizaría una aplicación para guardarla. Entonces, ¿qué es lo que sería? En lugar de una aplicación estar guardando los datos binarios, lo que hace es que utiliza el API de FileStream para leer del archivo que quiere guardar, enviarlo y guardarlo en la columna, y SQL Server, en lugar de guardar la información de ese archivo en una columna dentro del sistema normal de almacenamiento de SQL Server, lo que está haciendo es guardándolo en el sistema de archivos. Y estos números que nosotros vemos acá, estos GUI-ID, son los que permiten internamente poder después recuperar la información y poder hacer la asociación entre la fila que yo inserté con los datos que se están consultando. Nosotros podemos venir acá y seleccionar. Vean que nosotros tenemos aquí los diferentes registros que se han generado. En este caso serían, vamos a mover aquí un poco la pantalla para que se vea. Ahí se ven los registros que se agregaron. Incluso podemos empezar a hacer actualizaciones sobre los datos sin ningún problema. Y ahora nosotros podemos ver, seleccionamos y vean que aquí tengo aquí los números de serie, tengo 3. Yo puedo venir y borrar información de FileStream, se borró una fila. También esos borrados se van a ver afectados acá dentro del FileStream. Y eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que empezar a hacer? Nosotros, para poder habilitar todo lo que sería File Table, que es el otro aspecto que vamos a ver adelante, tenemos que primero haber habilitado el Transactional Access dentro de las bases de datos. En este caso, todo está en off. Entonces nosotros necesitamos crear una base de datos con acceso transaccional para poder crear el File Table. Pero antes de eso vamos a volver a nuestra presentación para introducirles el concepto de File Table. Ya estamos presentando nuevamente las filminas y qué es lo que nosotros tenemos. File Table es un nuevo concepto creado dentro de todo lo que sería SQL Server 2012, y lo que nos permite es poder darle acceso de una forma más sencilla al almacenamiento de archivos dentro de SQL Server. ¿Qué es lo que pasa? El File Table se basa en todo lo que serían las características de FileStream, dentro de todo lo que serían las partes de infraestructura. Sin embargo, tiene una gran ventaja. La gran ventaja que tiene es que permite que aplicaciones existentes utilicen el FileStream y que lo utilicen de una forma más sencilla. Además, no necesita un API en especial. Las aplicaciones pueden utilizar el API de Win32, ¿qué quiere decir? El API de NTFS, tal
y como lo han utilizando siempre para poder escribir y recuperar archivos y guardar archivos. Todo es exactamente utilizando el API. Digamos, si ustedes tenían una aplicación en C# que lo que hacía era crear directorios, crear archivos, utilizar archivos, acceder a archivos, etcétera, todo lo pueden hacer directamente con FileTable. Y eso, recuerden que es una característica única de SQL Server 2012. Las versiones anteriores no lo tienen. Entonces, provee acceso a aplicaciones existentes. Las aplicaciones pueden leer y escribir directamente. Se puede utilizar el SMB para acceso remoto de los archivos. Y además, algo interesante, todo el metadata de los archivos es manejado por FileTable, pero todas las demás capacidades son almacenadas por el File System. Además, la seguridad está almacenada o llevada por SQL Server. Entonces tenemos diferentes ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos acá? FileTable me tiene la ventaja de que es una tabla de formato físico que está creado en SQL Server 2012. Es un tipo que yo voy a crear. Incluye todas las propiedades de un archivo normal como columnas. Y además utiliza el Hierarchy ID Columns para representar la que sería la jerarquía de archivos dentro de un sistema normal de file share. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es que puede ser accedido como una tabla de Transact SQL normal, que sería esta primera opción, o puede ser accedido como un file share normal dentro de nuestro sistema de archivos. La ventaja que tiene es de que se puede manipular directamente desde el file share. Ya lo vamos a ver anteriormente cómo se maneja. Se puede manejar y modificar las columnas de las propiedades de los archivos desde Transact SQL. Preserva todo lo que sería el nombre de archivo y el sufijo. Y además me permite un acceso no transaccional mediante el share. Entonces tenemos esas ventajas. ¿Cómo es que funciona esto? Prácticamente nosotros tenemos que habilitamos FileStream a nivel de la instancia de SQL Server. Se habilita el FileStream Share. Se habilita el FileStream Directory Name a través de la base de datos. Y después yo tengo el FileTable. Entonces, si nuestro servidor se llama Miami, nuestra instancia se llama MS SQL Server. Después creamos un directorio que se llama Human Resources Files. Y después tenemos aquí los currículos o las currículas. Ahí podemos guardar los archivos. Y vean de que algo interesante es que esta información está guardada dentro de SQL Server con FileStream, pero para las aplicaciones, en este caso para el Windows Explorer, es un directorio compartido más. Esa es la gran ventaja que tiene. Ahorita la vamos a comparar con respecto a cómo se almacenaba en FileStream. Hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de estar configurando el FileTable Access. Primero, tengo que habilitar el FileStream, por eso es de que lo he habilitado. Tengo que crear una base de datos o habilitar una base de datos con Non-Transactional Access. Tengo que crear o ejecutar el estatuto de Create FileTable, ¿verdad? Crear una base de datos, una tabla de tipo FileTable y además el acceso. ¿Cómo voy a acceder a esas bases de datos? Estas son algunas de las columnas que ya se van a generar directamente cuando yo creo una tabla de tipo FileTable. Son las columnas normales que me hacen el mapeo hacia los atributos de los archivos. Por ejemplo, el Creation Time, Last Write Time, Last Access Time, Offline Attribute, Hidden Attribute, Read Only Attribute, Archive Attribute, etc. ¿Cómo lo vamos a poder estar accediendo? Vamos a poder estar accediendo mediante FileStream o FileTable directamente o mediante NTFS. El Transact SQL que yo puedo tener directamente sobre el FileTables va a ser igual insertar, actualizar, borrar, cargas masivas, seleccionar atributos, etc. Yo voy a poder hacer todo ese tipo de selecciones. En cuanto a lo que sería la programación, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a poder hacer Transact SQL directamente.
En este caso tengo el get file namespace path, que me dice cuál va a ser la ruta donde está ese archivo. Eso es muy útil para las aplicaciones. Recuerden que yo tengo una aplicación y quiero hacer un archivo. Entonces yo obtengo la ruta donde está el compartido y le digo a la aplicación, abre este archivo directamente. Y lo abren directamente con NTFS, sin tener que hacer la conversión de binario, hacer chunking y volver a crear el archivo. No lo van a poder, no lo hacen, sino que directamente ya está creado el archivo por ellos. El file table root path nos dice cuál es la raíz del directorio del file table. Y además el get path locator nos dice dónde está ubicado el UNC o el directorio compartido. Vamos a pasar con esto a la demostración. Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Acá estamos viendo la aplicación con la cual estamos trabajando. Ya recuerden que ya tengo habilitado el file stream, pero no tengo una base de datos que tenga los requisitos de file table. Entonces vamos a crear una. Nos pasamos a master. Vamos a crear una base de datos archive file table. Vean que le decimos que habilita el file stream, que el non-transact access es full. Y vean directamente el directorio. El directorio, esto es importante, es file table. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Y esto lo que hemos hecho es que solo he creado la base de datos. Vamos a refrescar acá. Aquí tenemos la base de datos que hemos creado. Estamos las tablas. Pero todavía no tenemos una tabla de tipo file table. Ahora nos falta crear esa tabla de tipo file table. Vamos a ver si existe directorios que soporten file tables. Digamos que si exista una base de datos que soporte file table de nuestro sistema. Sí, tenemos el archive file table. Vean que anteriormente esta transact SQL habíamos ejecutado que era false, todo está en nulo. Ahora sí ya tengo uno que dice file table. Vamos a moverlo para que ustedes lo vean. Ahí dice file table. Ahora vamos a empezar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Esta nueva base de datos, si nosotros vamos acá a file groups, vean que no tiene habilitado el file stream. Vamos a habilitárselo. En este caso lo vamos a habilitar mediante transact SQL. Le vamos a agregar un grupo y vamos a agregarle aquí el file stream. Listo, ya lo tenemos. Ahora que ya tenemos habilitado dentro de nuestra base de datos, dentro de esta nueva base de datos, todo lo que sería el file stream, vamos a habilitar y crear un document store. Vean que es de tipo file table, donde yo le voy a decir cuál es el file table directory y cuál es el collation. Yo le podría establecer aquí un collation, pero no se lo voy a establecer, voy a ponerle el default. Lo ejecutamos y ahora ya tenemos generado un document store de tipo file table. ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá con respecto a las versiones anteriores? Igual, recuerden que yo le establecí que se va a utilizar el file table, que es el directorio. Aquí tengo la estructura normal de file stream, pero lo nuevo que tiene el file table es lo siguiente. Yo puedo entrar aquí al share del file stream, pero vean que tengo algo que se llama file table. ¿De dónde viene este nombre? Este nombre viene del nombre que yo le definí a la hora de estar creando el document store. Vamos a entrar acá. Ven que existe acá el document table. Este directorio que yo creé acá. Entramos acá. No tengo nada. ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a crear archivos. Vean que estoy creando archivos directamente con el sistema de archivos normal. Incluso yo podría tomar archivos ya existentes y hacer copy paste. Estoy trabajando como que si fuese un directorio normal. Sin embargo, esta información está siendo almacenada en FileStream y en SQL Server. ¿Cómo podemos verificar que se guardó esta información? Podemos hacer aquí un select del document store. Vean que es de tipo file table y
tenemos aquí el file stream, que es la información del file stream, pero también tenemos toda la información de los archivos que acabamos de crear. Aquí están todos los archivos que acabamos de crear, el tipo, el tamaño, etc. Incluso podemos venir acá y manipular este directorio. Quiero borrarlo. Puedo hacer otra vez el select y vean de que ya desapareció de la base de datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos con File Table? La ventaja es que podemos darle a las aplicaciones la posibilidad de poder interactuar con archivos dentro de SQL Server directamente, pero con el API que ya se conoce desde antes. No tenemos que agregar nuevas opciones. Igual nosotros podemos venir y agregar directorios directamente dentro de todo lo que sería las opciones anteriores que nosotros podríamos tener. Podemos agregar folders, etcétera, dentro de todo lo que serían los document stores. Nosotros podemos venir acá y podemos ver que se crearon ya los directorios, y esos los he creado desde SQL Server. Entonces, esa es la ventaja que tengo yo ahora con todo lo que sería File Table. Vamos a volver a nuestra presentación. Podemos ver que todo lo que sería FileStream y FileTable lo que nos viene a hacer es a mejorar y darnos la facilidad de poder almacenar archivos dentro de SQL Server de forma más tranquila. También es importante que yo voy a poder implementar búsquedas semánticas, Full Text Search Engine directamente dentro de estos archivos que ya he creado y que están manipulados dentro de SQL Server. Si ustedes quieren obtener mayor información sobre este tema, tenemos diferentes fuentes. Les aconsejo el primer URL, que es un blog que tiene mucha información sobre File Table. También los books online son otra de las ventajas que nosotros tenemos con Microsoft, que todo está completamente documentado, y además todos estos ejemplos que acaban de ver los van a poder encontrar en los books online de SQL Server 2012. Les comparto otra vez la información de contacto. Si tienen alguna duda, me pueden contactar vía correo electrónico.